Esta carta, amiga mía, será muy larga. He leído con frecuencia que las palabras traicionan al pensamiento, pero me parece que las palabras escritas lo traicionan todavía más. Ya sabes lo que queda de un texto después de 2 traducciones sucesivas, y además no sé cómo arreglármelas. Escribir es una elección perpetua entre miles de expresiones de las que ninguna me satisface, y sobre todo no me satisface sin las demás. Yo debería saber, sin embargo, que solo la música permite la coordinación de acordes. Una carta, incluso la más larga, nos obliga a simplificar lo que no debiera simplificarse. Nos expresamos siempre con tan poca claridad cuando tratamos de hacerlo de una forma completa. Yo quisiera hacer aquí un esfuerzo, no solo de sinceridad, sino también de exactitud. Estas palabras contendrán muchas tachaduras, ya las contienen. Lo que yo te pido, lo único que puedo aún pedirte, es que no saltes ninguna de estas líneas que me habrán costado tanto. Si es difícil vivir, es aún mucho más penoso explicar nuestra vida. Hola, ¿cómo están? Acá estamos con Ernesto y Agustín González, un amigo, un amigo escritor. Quizás ya lo conocen por la trilogía de Corazón, hermosos esos libros, Arrivederci, Amore Mío, o por ahí por los últimos que ha lanzado este año. Yo le digo que es un autor muy prolífero, aunque él me dice que le va mejor como traductor, pero yo eso no lo creo. Y esos libros son la correspondencia erótica entre Virginia Woolf y Vita Sackville-West. Y 2 relatos Indefendibles. muy bien, de Lord Berners. ¿Me salió bien? Está bien, bien. perfecto. Bueno, Aus, contanos un poco qué trajiste hoy para compartir. Qué hermoso ese texto. Bueno, gracias por la invitación. Sí, traje la novela Alexis o El Tratado del Inútil Combate de Marguerite Yourcenar, que es su primer novela, es mi novela preferida de ella, siempre lo fue, muy chico. Es la primera novela que leí de ella también y es una carta. Entonces me pareció apropiado traerla acá para compartir con ustedes. ¿A qué edad lo leíste, te acordás? No, pero mira, tiene Me calco. esta calco de esta librería que estaba por calle Rioja, que ya no está más. Que quedaba cerca de donde vos vivías Y con tu fíjense familia. que el número de teléfono todavía no tiene el 4 agregado. O sea que, Ni el 3, es 041. Claro. Y dice fax. y tiene fax, así que no sé de qué año debe ser esto. Bueno, Aus vino hoy a charlar con nosotros un poco porque lo consideramos algo así como un experto de las cartas. No solamente de las cartas escritas, también las que traduce, sino también de las cartas astrales. Yo quiero dar ese dato. Sé que pronto además va a estar con Astromostra en... ¿Dónde vas a estar? En el Puticlub. Perfecto. No sé dónde. Bueno, dónde en queda Buenos ahí. Aires va a estar presentando ahí otra vez leyendo como algo del Una nuevo lectura de libro. las cartas y la película de Paul Preciado. Hermoso. Sí, efectivamente, cuando estábamos armando el podcast con Meli, que dijimos que íbamos a hablar de la carta y pensamos en invitar gente al podcast, el primero que surgió fuiste vos, así que hoy corroboramos esa decisión. Ya de entrada, perdón, porque trajo 2 libros que no le habíamos pedido, pero me encantó esto, que traiga 2 novelas, que ambas son cartas y que uno de sus libros favoritos sea de cartas. Eso ya reafirma y dijimos, Totalmente. bien, algo por hacemos eso. bien. Bien. Nosotros queríamos saber qué pensabas de la carta hoy. No tanto como género literario, sino más como dispositivo de comunicación. ¿Qué crees del hecho de la comparación o relación entre mensajería instantánea y carta, mail y carta? Está bueno eso de mensajería instantánea. Me parece que reemplazó bastante la carta. Y para mí la carta sí es un objeto muerto, digamos. Ujú. Es un objeto del pasado. ¿Por qué? Porque fue reemplazado, me parece, por otro tipo de comunicación. En realidad la carta es un artefacto y como tal es históricamente finito. Incluso el mail tampoco es que reemplaza la carta porque el mail es una carta electrónica y el mail me parece que murió junto con la carta. Yo prefiero ¿sí? que me manden un WhatsApp a un mail, por ejemplo, aún si es de una cuestión laboral. De hecho, mi casilla de mail tiene no sé cuántos, 3000 mails sin abrir, son todas publicidad, toda basura, no hay nada interesante en mi casilla de mail. ¿Y te merece alguna reflexión, opinión, pensamiento
el hecho de que la carta no exista más? No me da nostalgia. Me gusta la carta como verán, o sea, de hecho me dedico a leer cartas. El trabajo sobre la correspondencia erótica tiene que ver con un trabajo mayor que estoy haciendo sobre la obra de Virginia Woolf, que implica la lectura de 6 tomos de cartas. 6 tomos, para quienes no están viendo, estoy haciendo un signo con la mano. Más o menos de 10 centímetros. De 10 centímetros de ancho. Son 6 tomos de cartas. Y se ve desde la primera carta que le escribe a su padrino, teniendo 4 años. En realidad, ahora que lo pienso, bueno, es una postdata. La primera carta la escribe el padre a su padrino como con la voz de Virginia, o Virginia te manda saludos, y Virginia escribe una especie de postdata. Dear Godpapa, have you been to the Adirondacks? And have you seen lots of wild beasts and a lot of birds in their nests? You are a naughty man not to come here. Goodbye. Your affect, Virginia. Y está la última carta, o las últimas 2 cartas, que son las cartas que deja a Vanessa y a Leonard. Es decir, que uno ve toda la vida de Virginia, toda la vida de una persona en cartas. Y eso es maravilloso, eso es hermoso, es un documento hermoso. Pero el hecho de que no existan hoy no me da nostalgia. Pero vos no pensás que, por ejemplo, el espíritu de eso sobrevive, o si tuviese que reencarnarse en otro artefacto, ¿cuál sería para vos? Y para mí son los WhatsApps, los audios. Para mí que podamos mandarnos mensajes de audio, eso es una gloria. Pero entonces para vos Si Virginia Woolf hubiera podido mandarse mensajes de audio con Vita, claro que lo hubiera hecho, hubiera preferido. Primero una pregunta, ¿vos creés que hay diferencias o no ¿Entre entre un mensaje de audio y una carta? Sí, obvio. Sí. Y segundo, quizás si se mandaban audio no nos llegaban. Sí, a lo mejor sí. Pero porque el soporte del registro es el mismo. También hay muchas cartas de Virginia y de Vita que se perdieron. Es decir, el papel no tiene una... No garantiza nada. No. Pero hoy estábamos hablando justo antes de que venga Agustín, esto de que el papel también es peligroso. Porque por ahí hay como una cuestión de que como está en una nube que nadie lo ve, a medida de que ese mensaje o esa cosa se vuelve más tangible, que vos podés ver una hoja con una letra escrita, el día de mañana, o sea, alguien lo encuentra pero para todo lo otro necesitan como una cierta contraseña. Y esto también un poco lo vinculo en la nota del autor que vos tenés al final de Arrivederci, dice que hay un momento en el que vos, al acercarte a las cartas de tu tía abuela, te daba también como una cosita de estar de cierta forma, digamos, invadiendo su privacidad, ya a pesar de que ella ya no estaba, según entiendo yo, ¿no? En eso pensás, por ejemplo, o sea, me parece que en eso también hay una diferencia, cómo también se conserva hoy la intimidad y ese sentido de privacidad con respecto a lo que pasaba anteriormente. Sí, y igual ahí como está bueno lo que decís, porque hay algo que diferencia las cartas de mi tía abuela con las de Virginia Woolf. Que es que Virginia Woolf, bueno, las de mi tía abuela no... En principio yo solo encontré las que ella recibió, es decir, no las que envió. Un poco eso es el motivo, y la escritura fantasmática de la novela pasa por ahí, por retomar un diálogo o reconstruir un diálogo, pero extemporáneo. Pero no eran cartas que fueron escritas para ser leídas por otros. Y son cartas íntimas, y ahí sí yo me acerqué como bueno, rompiendo una intimidad, con un fin que está bien, no me parece mal. Pero las cartas de Virginia Woolf ya están editadas. Virginia era una persona que leía cartas, que publicaba las cartas de otras personas. Claro, vos estaba en ese juego de que ella sabía que estaba escribiendo su obra, era también sus cartas. Vos entonces creés que ella escribía cartas para que sean leídas. No para que sean leídas, no. Pero que existía la posibilidad por la relación que ella tenía. En algún punto sus cartas iban a ser publicadas, seguro. Porque ¿puede decir que toda la vida? Es su despliegue de mayor coqueteo, están sus cartas. ¿Y vos crees que eso toda la vida? O sea, cuando tenía 15 años. Sí, porque a los 15 ella ya leía cartas de otros escritores. Hay una tradición importante en Inglaterra de publicar cartas. Y están todo el tiempo viendo si publican las cartas de tal otro. Y eso también está vinculado a lo que hablábamos en el episodio anterior del diario. Claro. Que decíamos, por ahí hoy en día es más común llevar un diario. Y una de esas, si sos escritor también, o escritora, digamos, tenés en la cabeza eso, en algún momento
esto podría llegar a ser publicado. Sí, O sea, claro. si algún día alguien sabe mi nombre y le interesa que yo me cebaba un mate a las 10 de la mañana, no sé, o que leía con mi gato en la falda, una de esas, eso también tiene como un cierto valor, pero yo no creo que eso esté como implícito dentro de la escritura. Como que vos sabés que por ser un escritor o una escritora puede, está la posibilidad, pero yo por lo menos las cosas que tengo, y le contaba, él, tengo un cuaderno ahí donde anoto pensamientos en la mañana, que la verdad sería bastante polémico que en algún momento alguien lo agarre y lo publique. Bueno, igual Virginia y Virginia pasaron Sí, millones de años. Por ahí sí. no tenés a nadie hoy para que se venga a quejar tampoco de eso. Pero si ya no está, si está muerta, ¿qué importa? El tema es quién decide publicar eso. Porque, bueno, con el tema de los diarios también Virginia tiene 6 tomos de diarios y que probablemente también cuando los escribía estaba al tanto de que se iban a publicar. Fueron publicados póstumamente por Leonard, pero editados, en donde en sus diarios es donde más mal habla de la gente, y de sí misma y de la gente. Es la faceta más antipática de Virginia. Y entonces cuando lo publicó tuvo que censurar un montón de cosas y solo quedaban las cosas relativas a las novelas, al trabajo más... Una depuración que es lo que se conoce como diario de un artista o diario de una escritora, que es un librito. Pero en realidad son 6 tomos de diario que ella tuvo desde... En realidad desde que se casa con Leonard están editados. Previo a eso, toda la infancia y adolescencia también tenía diarios, están editados, pero bueno, no son tan conocidos. Qué lindo igual el vínculo que tenés con ella, ¿no? Pensaba esto de llegar a entender tanto un escritor como leer con tanta fascinación a alguien que pueda llegar hasta identificar eso. ¿Cuál es la faceta que usaba en cada medio, no? Ah, sí. ¿Cómo la clasificarías a ella? O sea, si fuesen con las distintas formas que usaba como escritura. Mencionabas que las cartas era el lugar a donde ella era como más, hacía como más coqueteo, ¿no? Dijiste, Sí, usaste obvio. esa palabra. Después tenés los diarios, donde Y ella era más antipática. no, lo más interesante de las cartas de Virginia, y esto es algo que también lo escuché o lo leí en algún lugar, es que ella escribía más cartas porque le gustaba recibir cartas. Es muy Y en bueno. las cartas todo el tiempo estaba preguntándole al otro y diciéndole escribime una carta larga. Hay muchos casos. Evita le dice escribime una carta larga como una sábana. Era un a taller de Leonard escritura. decía, escribime un diario. Y más escribía porque le gustaba recibir cartas. Y le gustaba que la consideren. Che, esto de la cuestión de... Porque, perdón que insista con esto, pero a mí me importa mucho el tema de la época. ¿Vos Ajá. crees que se van a publicar audios en el futuro de escritores como libros de cartas? Y puede ser. Por ahí. O que se hagan podcasts con audios. Quizás no libros, porque quizás también el artefacto libro, mal que nos pese, tenga su fin. Ah, ¿vos crees que va a llegar el fin del libro? Como así físico y quizás. Sí. Oh, ¿No? no. Interesante. Tiré una pálida. Estamos Pero tristes quizás no con esa lo noticia. veamos vivir. No, quizás no lo veamos vivir. Yo creo que también la tecnología sí nos va a ayudar a algo como civilizaciones a ser más austero en algunas otras cosas. Y la industria del papel es un montón. O sea, vos decís, nada, en algún momento la gente tendrá su biblioteca virtual y ya está. Sí. O sea, Mm. Quizás no nosotros porque somos de otro siglo y estamos muy vinculados. Yo mi biblioteca la amo el libro en papel, no quiere decir eso, pero bueno, yo qué sé, antes eran rollos y no estamos... papiros. claro, No estamos llorando los papiros. no estamos llorando porque ya no hay rollos y los copistas no copian ya como... Los Sí. tiempos cambian. Claro, pero está bueno esto de el tema de la nostalgia, Ujú. porque por ahí también pero a mí me pasa esto. Quizás tengo un poco de nostalgia, ¿verdad? No viví el tiempo de... Para, creo que en todos los episodios que grabé con vos, que no son muchos, pero son 2, hay una sección en la cual Ernesto tiene que aclarar que Sí, es Que nostálgico. no es nostálgico, Pero, porque es nostálgico. Claro, es como que... No, me pasa algo con eso, la verdad que me pasa, pero en este punto, porque yo creo que el cambio del artefacto
o del dispositivo, también cambia el modo de escritura Sí, sí, obvio. y el modo de comunicación, Sí, en el sí, obvio, sentido obvio, de la obvio. carta Obvio, y el audio, por ejemplo. obvio. Entonces, como, la verdad que no sé si es mejor o peor, no lo juzgo en ese sentido, pero sí me interesa la especificidad de la diferencia, y por eso te quería preguntar si vos encontrabas, ya que son un gran lector de cartas, algún tipo de especificidad en la carta, por ejemplo en las cartas de Virginia. ¿Algún tipo de especificidad en el género carta? Como en el modo de escritura, Claro, ¿se entiende? yo entiendo. Es como, por ejemplo, voy a jugar a que entiendo, sería de esta manera. Una de las cosas que aparece en Arrivederci Amore Mio es la forma de empezar las cartas, que quizá dice, queridísima Susi. O la forma de terminar, que era en el episodio anterior hablamos de esto de que Kafka a veces hacía chistes y viste que muchos en inglés ponen yours, eso de tuyo, él ponía mío como para hacer un chiste ahí. Eso quizás no existe en otro lugar, o uno podría llegar a entender ese chiste si lo llevas a un mail o a un mensaje de WhatsApp, si leíste alguna vez una carta o estás familiarizado con el género. ¿Hay algo que vos encuentres de Virginia ahí que digas, che, esto que decíamos también de las facetas? Hablaste del coqueteo, por ahí aparece una Virginia en la cual no se pone, viste, en inglés, XO, que son tipo abrazos y besos. No creo que haya sucedido eso, pero... No, sí hace como simbolitos, dibujos, tenía nombres con los que firmaba y a los que se dirigía, pero eso forma más parte de Virginia. Yo creo que, si entiendo la pregunta hacia dónde va, creo que la carta se caracteriza por ser un texto situado en una fecha y un lugar, como arranca la carta. Sí. Y está dirigido a alguien, Sí. a diferencia de una novela que está dirigido a cualquier persona, o a muchos, o no se sabe a quién, uno escribe para alguien. Ajá. Y por lo general hay algo de contar, hay como algo importante que se cuenta en la carta y algo no importante que se cuenta en la carta, ¿no? Como siempre hay algo de un balbuceo o como un algo que se da y después se cuenta lo importante. Igual que cualquier conversación de la vida real, a donde uno por ahí empieza metiéndose o creando cierto clima Claro, para después poder como abrirse, ¿no? Sí. Me parece. Y después también me parece que una de las diferencias entre la carta y por ahí otro modo de comunicación a distancia es que, y sobre todo hoy, y específicamente a diferencia de la mensajería instantánea, es que por ahí se daba más tiempo el que escribía para contar una experiencia de largo aliento, por decirlo de alguna manera, que hoy es extraño o no sucede que cuando chateás con alguien te cuentes algo así, digo, de largo aliento, en un mensaje, quizás sí, pero como en distintos mensajes. Sí, puede ser. En el caso de las cartas de Virginia hay muchas que ella escribe muy rápido, porque estamos hablando de alguien que a lo mejor escribía 20 cartas por día. 20 cartas. ¡Qué locura! Oh, Y sí. oh. Quiero exclamar. Oh. En ese momento creo que todo el mundo escribía esa cantidad de cartas por día. Pero ¿cómo hacían? Me duele la mano de pensarlo. Y sí, no, de hecho ella y Leonard debe haber escrito más cartas que él, porque estaba todo el tiempo tejiendo políticamente, digamos, cosas así, que debe haber, o sea, por la cuestión de comunicarse, porque además ellos vivían en Londres un tiempo, pero otra parte en el campo, así que estaban todo el tiempo mandando cartas. Freud mismo mandaban miles de cartas, están todo el tiempo comunicándose. Les dolía la mano, se les acalambraba la mano de escribir, porque además eso era a la mañana y después escribían su propia obra, y además después escribían su diario, y realmente les dolía la mano de escribir. Claro, la gente estaba como muy en contacto con la escritura, en el sentido más físico, digamos. Pero toda la gente, ese es el tema, era algo común en cualquiera. Nosotros conocemos las cartas de ellos porque son las que trascendieron. Pero lo que voy es que escritores. hay muchas que son muy garabato, que le dicen, ya te voy a escribir mañana mejor, pero solo te digo tal cosa y ta. Y hay otras en las que se sienta y tiene una inspiración increíble y eso depende. Y otra cosa que también me llama la atención es que por ahí el correo pasaba por las casas buscando cartas, no es que uno las mandaba. Entonces ahí se nota en muchas que está escribiendo y casi como que la está escribiendo y se la está dando al... Como en el último momento del examen, a donde venía el profesor a sacártelo. Sí.
Y que dice, estoy escribiendo esto último y ¿cómo se dice el postman? Cartero. El cartero me está tironeando la carta para... Muy bueno. Pasaba eso también. Claro, porque también uno debe tener en el imaginario esta cuestión, yo me las imagino como un escritorio, un lugar medio encendido con velas y todo muy solemne como el momento de escritura de la carta. Y no te imaginas esas cosas que son como mucho más cotidianas de una persona viniéndote a sacar la carta de chau, me tengo que ir, dale. Claro, sí. Me encantan esas cosas, está buenísimo. Bueno, yo te quiero hacer una pregunta con respecto a la decisión de haber usado en Arrivederci, amor mío. Yo le digo amore mío, me acabo de dar cuenta. Okay, bueno, pero, porque me inspira, como el italiano. ¿Por qué usaste P.S. en lugar de P.D. Bien, la discusión que teníamos que al principio offline se dice acerca del postscriptum y postdata. Son dos usos distintos que tiene, o por lo menos yo los consideraba así. Hoy en día los busqué en internet y como les decía, su uso está más como homogeneizado. Pero una cosa es el postscriptum, que uno escribe inmediatamente después de haber firmado porque se olvidó, porque pasó algo, porque quedó algo medio por fuera, o como un remate o como algo final, que es literalmente después de haber escrito postscriptum. Y otra cosa es la postdata, que uno escribe a lo mejor porque no mandó la carta y al otro día pasó otra cosa, el humor cambió, lo que se cuenta es distinto, incluso hasta puede tener una longitud más larga Claro. que solo una línea, y muchas veces estaban fechadas con otra. ¿Vos sabés que yo creo que nunca vi una postdata fechada con otra ¿Sí? fecha? Ah. Valga la redundancia. Después voy a buscar, porque me parece interesante también ver Sí. eso. Y me gusta esta cuestión que decías, primero mencionabas, bueno, dijiste que para vos uno de las diferencias grandes de la carta es que eso está en un momento, en un lugar específico. Es decir, que desde ese lugar, digamos, la postdata sería al otro día o en otro Claro. momento. Debatíamos también como acerca de qué data estaba en la palabra y nunca lo habíamos pensado esta cuestión de la fecha. Pero igual, ¿por qué? O sea, ¿por qué sentís que fue más útil, no sé si recordás también el momento de escritura, un postscriptum que una postdata? Para la novela, Sí. sí, me parece que debe haber estado en el original PS. Ah, sí, porque era una de las de Franco, sí, después cuando firmabas también como Susana, había algunas también, que eran PS. Está bien, sí, debe haber estado ahí en ese uso. Hola a todos los que están escuchando, acá la editora Meli. Les pido disculpas porque en 5 segundos va a empezar a sonar la heladera. Espero que puedan hacer foco en lo que está diciendo Agustín y no tanto en la heladera de fondo. Después de todo, recuerden que grabamos desde casa. Gracias. En español creo que usamos más postdata, que PS, y PS está más utilizado en inglés, pero tampoco vi mucho PD en cartas en inglés. Es verdad eso. No, creo que nunca tampoco de postdata en inglés. Entonces, pero tiene que ver con esto de que es también un género que no está muy, muy vivo, digamos. Pero está bueno como esta salvedad que haces vos de la fecha, porque incluso en ese silencio que hay entre un día y otro, es interesante lo que no contó antes y cuenta después, si tiene que ver con lo que escribió antes y le agrega algo, o si es directamente otra cosa. Y es lindo también porque asumo, no sé, decía vuelta que no leí ninguno, pero yo también ahí se podría analizar o podría uno llegar a conocer cuáles son las obsesiones del escritor o de la escritora. Porque si vos te llevas como ese tema en la cabeza y al otro día saltás con otra cosa, es como muestra de alguna forma la línea temporal o el hilo que se llevó en la cabeza a esa persona y por eso quiere venir y agregar más información, como que lo estuvo procesando. Eso me parece muy bello. Y además pensaba en que, bueno, cuando yo hacía taller con Agustín, algo que él me enseñó fue a prestar mucha atención a las palabras. Y digo, cuando se muere un género, cuando se muere un género, digo, hablando del género epistolar, se mueren ciertas palabras o se empiezan a pegar más, como total. Eso de por ejemplo, ¿cómo se llaman los esquimales que tienen, ¿cuántas palabras son para definir el blanco?
Y digo, empezás también como a perder palabras porque ya no se necesitan, no se utilizan, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cómo sería un velorio de una palabra? Me pregunto. Es una buena pregunta. Sí. ¿Cómo que? Pero está bien eso que decís de la muerte de un género. Los géneros mueren, o sea, todo lo que participa del universo muere, así que tiene que ser así. Bueno, y sí, nosotros conlleva... No, claro. Nosotros con este podcast no, porque ya estamos en el futuro. Vos lo dijiste. Agustín, que además tira predicciones. Pero, a ver, esto de que nosotros no lo teníamos tan en cuenta de la relación a la escritura de todo el mundo, ¿no? De los escritores. Pero es verdad, es como hoy hay una relación distinta a la escritura. Digo, Sí, una ortografía distinta. Los mensajes, por ejemplo, tienen una ortografía muy distinta de la que veníamos teniendo. Por ejemplo, no sé si a ustedes les pasa o ven que se usan mucho más puntos suspensivos en los mensajes de WhatsApp que en un texto normal, digamos. Se usan básicamente como comas, como puntos, Sí. y se usa mucho la exclamación, cosa que en un texto escrito, una novela, un poema, es muy raro. Y nosotros escribimos siempre como porque estamos tratando de comunicarnos a lo lejos, como a los gritos, El énfasis. un énfasis para darle algo, ¿no? Pero sí, nos cambian. Yo escribo mis oraciones por WhatsApp con punto final. A veces. A veces. Eso después lo ¿Y modifiqué. mandás oraciones, mensajes? ¿O Sí. mandás un texto en... Depende. Claro. Si estoy en la compu trato de hacerlo más largo, pero a Claro. veces me toma como un ejercicio consciente, esto también dije, no mandar todos versos y hacerle como Sí, me dedicarle acuerdo una de haberlo poesía escuchado en el podcast y anterior. poder también dedicarme a escribir un párrafo, digo, ¿no? La persona. Pero los puntos a mí lo que me gustaban, creo que fue algo que también charlamos con vos, que digo, crean silencio para mí en la conversación, porque si no, yo siento que es todo abierto y no sé, es extrañísimo Sí. cómo nos comunicamos hoy. Pero es más un diálogo. Es más un diálogo. También. Más parecido a un diálogo que en una carta. Bueno, voy a empezar a agregar la línea, entonces, la raya de diálogo antes, el guión. Claro. Eso está muy bueno, porque esa es otra diferencia. Como la soledad del que escribe la carta. Claro, ¿no? sí, re. Y la espera y los tiempos. Sí, O sea, eso. yo no quisiera sufrir esos tiempos. Si No, estoy yo tampoco. escribiendo a alguien que amo o que espero su respuesta, no. No. O a una amiga que está lejos. Yo como sé ahora, que ¿no? sufriría, pero Pero hay te algo encanta que ese me sentimiento. hay algo que me genera una pregunta de eso. Aparte de nostálgico, masoquista. Siempre. No, hay algo de... Sí, yo supongo que es una cierta... Pero es raro, porque es una nostalgia de algo que no conocí, lo cual es, Claro, es una claro, nostalgia... claro. Pero Y quizás por tiene eso. algo para mí como lo lindo de ese silencio, de ese espacio, a pesar de que había sufrimiento, había también como una apertura a la construcción de un algo. Como que vos sabías que estabas haciendo algo que iba a trascender un poquito más, que no iba a ser solo un momento. Ahí no Sí, estaba la sí, palabra sí, instantáneo, sí, creo. sí. Como que eso No, tenía. tal cual. Y es algo que es de lo nuestro, de la velocidad. Igual, sí voy a confesar que mando postales. ¿Cómo sería eso? Aún hoy en día, mando una postal. Estoy en algún lugar y me gusta comprar un par de postales, escribirlas y mandarlas. ¿Por Tengo correo? amigos. ¿Sí? Por correo. ¿Cuánto sale mandar una postal hoy? No, hoy no sé. Hace un buen rato que no mando, pero suelo mandar y suelo recibir, porque tengo amigos que también me mandan postales. Me gusta. Ah, Y es lo que aún vale la pena, como este gesto de, hey, estoy acá en algún lugar del mundo y pensé en vos y te va a llegar cuando en algún lugar. bueno, pero entonces vos mantenés algo, Algo de o eso. sea... Y me alegra y tengo un amigo en particular que me manda, pero una persona que no tiene ni WhatsApp ni nada, ninguna red, es una persona muy analógica, tiene nuestra edad, pero me manda cartas de vez en cuando. Entonces vos sí tenés el sufrimiento de la espera en algún punto. No, lo porque no experimentás. las espero. Ah. Llegan cada tanto, una vez por año, quizás cada 2 años, no es muy... ¿Y vos le contestás una carta? No. Ah, ¿no? No. No. ¿Y él te sigue mandando? Sí. ¿Y vos no le contestás nada? No. ¿Cómo se llama tu amigo? Le podemos mandar Julián. un beso muy grande Sí, porque... sí, pero él lo hace por su gesto de mandar, él sabe que no le voy a responder. Y es más, yo le mando audios a su WhatsApp y a veces sé que los escucha, a veces no.
O sea, Porque a veces vos le tiene mandás- WhatsApp y a veces no, se lo descarga y saca. Tiene una relación, está en una, digamos, una relación Entonces compleja. también mis cartas es como que llegan y no. No son respondidas. Sí. Se pierden con el correo. Y Pero lo- a mí me fascina la mensajería instantánea de voz, me parece fantástica. ¿Te gusta es el una audio? magia, es una magia moderna. Quiero Si en decir- audio mando audios largos, me gusta recibir audios largos de la gente que me gusta escuchar. Si hay alguien que no sé. Dame un 5X en lugar de un 2X. Y me parece mágico que alguien esté tan lejos y que yo le pueda escribir ahora y me responde ahora mismo. Y me Sí. manda una foto. Me parece increíble. Vieron, igual quiero contar un pensamiento. Recién estaba pensando en la última vez que me mandó una postal y es del último correo que hiciste, viste, en Ushuaia. Que cuando vas ahí al parque podés ir y mandar postales. Ah, no. Fui y mandé ahí, le mandé a mi sobrinita. Cuestión que ya había vuelto yo de viaje todo y llegó la postal como 30 días después. Pero hay algo re lindo. Lo que es medio raro de la postal, me pregunto Es si que todos lo leen. es Sí, desnuda, sí, es sí, una sí, carta sí. desnuda la postal. Sí, sí. Pará, ¿por qué? Porque no va en tiene sobre. La postal va La así. bueno, Y por eso era más barata. Yo nunca mandé una postal en mi vida. O sea, eso. Vamos a mandar Solo una postal. escribir 2 o 3 cositas al dorso y. Va ya. sin sobre. Claro. Y es una foto, o sea, generalmente tiene como una portada gráfica, o sea, mandás como un recuerdo. Entonces no, tenés que tener cuidado con lo que escribí ahí. Claro, sí, no es nada íntimo, no tiene la cosa de la intimidad de la carta, es un recuerdo de te pensé acá. Es una foto con un epígrafe. Exacto. Qué lindo eso, mirá, trajiste un tema re lindo el de las postales, no lo tenía tan presente. Una vez, hace unos años, hicimos, mi tía abuela, la de las cartas de Arrivederci, tenía una colección enorme de postales, bolsas y bolsas de postales. Y yo un poco que también tengo mi propia colección de postales. Y hay de todo tipo, postales es todo un universo para hablar. Y una vez nos juntamos, hice una especie de taller sin serlo, digamos. Nos juntamos a escribir postales y a mandarlas. O sea, buscamos gente en la guía, copiamos su dirección, fuimos al correo y mandamos postales. La idea era escribir postales, tipo eso, te recuerdo acá con mucho cariño, bla bla bla. No sabemos si generamos problemas o no, pero la idea era, bueno, que se entendían, eran postales viejas, a lo mejor de los 60, 70, eran muy bizarras, muy lindas. ¿Y dónde las habían conseguido? Estaban en el departamento de mi tía abuela, eran de su colección, eran y- bolsas y bolsas. Aún las Usaron tengo. esa. Un montón de postales, un montón, y regalé y todavía tengo, o sea, es increíble. Yo quiero una. Sí, obvio, hay de todo tipo, de todo tipo. No, igual, qué creatividad que tenés. Quiero decirlo, porque tus talleres siempre tienen como una cuestión así artesanal y algo como, yo te lo dije a vos siempre, cada vez que fui a tus clases, de como le pones un pedacito tuyo de alma, a mí me conmueve tanto eso. Es más, en este momento me estoy emocionando. Pero es que lindo que puedas como mantener vivas tantas cosas. Ajá, La verdad, te felicito. Más allá del momento lindo, me parece que está bueno eso. Como la otra vez también hablaba con dos amigas, estábamos en un ciclo, bueno, la conoces, estaba con Ana Clara y Paula, y yo decía que vos eras un gran maestro porque lo que hacías era ayudar a las personas a que pudieran como desabrocharse, ¿entendés? Un poco como eso que necesita salir sin juicio. Por lo menos ese fue sí, como mi claro. proceso. Y después hay un momento en que hay que darle por ahí estructura, pero para mí vos siempre fomentás como esta cuestión de ¿qué importa? Más como lúdica, de juego. Ajá, Bien conectado sí. con la creatividad. Bueno. Bueno, yo tengo una pregunta más, que es ¿cómo es el proceso creativo de la traducción de un libro y qué es lo que más te gusta acerca como de ese rol? Porque me decías que, o sea, siempre haces una distinción de, no, este libro no es mío, esto yo lo traduje. Que se entiende a nivel, pero digo, hay mucho laburo puesto y me parece que nadie Sí. conoce por ahí cómo es ese No, es proceso. re lindo, es re interesante el pensamiento de la traducción. Lo más lindo que tiene traducir es que no son tus palabras. O sea, lo que tenés que decir ya está dicho por alguien. Y por lo general es podés elegir ese alguien, y si ese alguien es Virginia Woolf es maravilloso. O sea, está ya de base y no todo esa cosa de la nada, esa angustia de la nada que tenemos los escritores de empezar, ¿no? de eso. La página Eso en ya blanco. está, eso es divino, ya sabes lo que tenés que decir. Pero ahí entran los signos de pregunta, ¿sabés lo que tenés que decir? Sí, por eso yo Porque te iba a empezás a decir. leer el texto
Y bueno, no es lo mismo traducir una carta que traducir una novela. ¿Por? Porque en la carta es más opaca. La carta le está contando a alguien y no sabes de quién está hablando. No sabes si pasó por la casa o se lo cruzó en la calle, porque a veces no está ese dato. Y es todo que cuando lo tenés que traspasar, tenés que entender qué es lo que estás diciendo. Porque no traducís palabra por palabra. Claro, yo te iba a preguntar eso, porque no es una... No traducís palabras. No es algo mecánico. No es literal. No es literal. Qué loco. A veces sí, a veces la resolución es literal porque decís, Sí. bueno, esto no entiendo qué es, voy a poner lo que ella escribe. Más siendo Virginia Woolf, que incluso en sus novelas uno no entiende, porque era rupturista, porque era experimental, porque era ella. Ujú. Entonces ahí hay algo del contexto que es medio irrecuperable, a veces en una carta, y bueno, y que implica un montón de investigar muchas cosas, tanto que podés terminar en, no sé, en investigar qué tal tipo de mueble se usó en tal época y no en tal otra. Entonces cuando ella está hablando de tal palabra está refiriéndose a un mueble que se usó. Es una investigación que terminás investigando cualquier cosa menos palabras, letras, no sé, Claro, literatura. Como un detective de palabras. Exacto, sí, y de cosas. Claro. Como para poder entender y reconstruir. Y después hay mucho en relación al pensamiento de lo que es la traducción, que eso lo aprendí muchísimo con Paula Locatelli, que es mi amiga con quien traduje las cartas, que ella sí es traductora oficial, digamos, trabaja de eso y estudió de eso y tiene mucha reflexión de lo que es la traducción, porque hay muchas opciones, o sea, traducir es decidir. Básicamente, todo el tiempo estás decidiendo si eso lo vas a dejar, si no sé, Virginia escribiendo en inglés usa una palabra en francés, vos vas a conservar esa palabra en francés, la vas a traducir de todos modos, todo el tiempo es decisiones, 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 y eso es lo más torturante quizás que tiene, porque en algún punto se juega tu propia voz inevitablemente, pero hay una fidelidad a la voz de origen y al contexto de origen que hay que mantener todavía. En el caso de la correspondencia erótica, nosotros decidimos usar el vos por una decisión muy personal y muy honesta con nuestra propia lengua. No consideramos la posibilidad de traducir algo y ponerle tú. Y eso es un riesgo porque, bueno, es accesible para cierto lector, pero no para otro, o otro lector le puede chocar. Pero hay sí ciertas cosas que decidimos cambiar. Por ejemplo, en un momento Virginia, al conocer a Vita, se refiere a que se viste como un loro, y en principio habíamos puesto se viste como una cotorra, que nos parecía como mucho más lindo, más colorida la imagen. La palabra que usaba ella en inglés no era esa, porque cotorra es un animal sudamericano, la cotorra es la cotorra Sí. entrerriana. Entonces ahí dijimos, bueno, eso sí, no, Virginia no puede usar esta metáfora. Puedo usar el vos porque el vos ya es un pronombre en el que, bueno, hay una decisión de estilo y tiene que ver con una voz. Pero ya al nombrar un objeto, no puede estar nombrando un objeto que quizás no conoció o que no tenía en su mente, ella como europea, como inglesa. Claro, es poder entender cuáles eran las imágenes que esa mente era capaz de producir. Exacto, claro. Wow. Y ahí te hago una pregunta, porque justo también ahora estoy leyendo Hamlet traducido por Idea Vilariño. Ajá. Y ella lo que hace es, por ahí tiene como el castizo sabéis, ese que no sé técnicamente cómo se llama eso, pero dice vos. Claro, porque a lo mejor traduce a un español antiguo. Claro, y también, por ejemplo, dice decís con acento en la I. Sí, porque es vos decís. Y entonces mi pregunta es también, no es algo literal ni mecánica la traducción, hay un trabajo de escritor, digamos, ahí. Sí, O sea, decisiones, porque el escritor hace otra cosa, pero sí son decisiones todo el tiempo, y por eso es tan importante cuando uno lee una traducción saber quién lo tradujo. Hay modas de la traducción, hay efectos de la traducción. Por ejemplo, Orlando, justamente, que fue traducida acá en Argentina por Borges, tuvo una recepción
única en el mundo por haber sido traducida por Borges. Fue considerada como una novela de fantástico, mientras que en el resto del mundo, en Inglaterra, nunca fue considerada como una novela de fantástico, una novela queer, Claro. una novela donde la transformación de hombre a mujer es por una cuestión de género y no por una cuestión fantástica. Y ahí está la influencia del traductor, porque Borges traduce Orlando y le pone su impronta y afecta un montón en la recepción de la obra de un autor. Claro. Les aconsejo que lean a otros autores, que se olviden de mí. Borges, un consejo muy sincero, sí. Olvídense de Borges. Y otra de las diferencias también del proceso es que vos mencionabas que lo compartís con una amiga, con Paula. En este sí. ¿Cómo es eso? O sea, en eso claramente creo que debe haber como un montón de ventajas, más allá, digamos, del compartir, que siempre es lindo. ¿Cuáles son esas ventajas o cómo se abren los debates? Nunca me imagino cómo es un archivo, los dos lo editan al mismo tiempo, se juntan y debaten. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, estuvo bueno porque el proceso de traducción de dos personas coincide con que son dos voces distintas. Entonces, en un principio empezamos, bueno, yo traduje las de Vita y Paula las de Virginia. Obviamente le dejé lo más difícil a Paula porque Virginia es bestial y Vita es muy correcta, es muy pura, es muy clásica, es súper entendible, muy normativa, muy correcta, es hipercorrecta con su puntuación. Es un placer traducir a Vita, y con Virginia ya estás como agarrándote de cualquier lugar y decís, ¿qué está diciendo? ¿Por qué empezó a decir esto? Y rompe las oraciones y usa todo el tiempo guiones en vez de comas, no sabes si es una coma, un punto, si terminó la oración, no, bueno. Y de hecho a la misma Vita a veces le responde, ¿qué quisiste decir en tu última carta? ¿Tal cosa o tal otra? Y cuando o sea, bueno. Qué raro esperar tanto tiempo para recibir un mensaje inentendible. Inentendible, Es como... sí. Pero genial. Inentendible, Sí, pero vos. genial. Y eso estuvo bien, en un principio arrancamos así, después nos juntábamos a editarlas. Entonces los dos opinábamos sobre las dos cosas y, digamos, acordar criterios, acordar decisiones. Y después, después fuimos ya fusionándonos, después nos dividimos por cartas, así que también entraban Vita, Virginia lo traducíamos así. Y estuvo muy bueno el proceso, la verdad que yo aprendí un montón, creo que Paula también, porque ella trabaja como traductora y como correctora, y en algún punto... mi punto de vista como escritor es un poco más impune, un poco más libre, un poco más creativo y no tanto de la corrección o de la forma, y logramos como un libro que no es menor. Un libro que está buenísimo. Sí, estoy re contento con este libro. Es la verdad hermoso. que estuvo muy bien y la experiencia con Paula estuvo buenísima. Tengo una pregunta más. La pregunta es esta. Ya sabemos, bueno, para que no sepan, yo a Agustín lo tengo guardado en mi celular como Virginia Woolf, porque para mí él es sinónimo. Soy virginiólogo. Sos virginiólogo, entonces. Justo el sábado pasado, le voy a contar, yo a veces así como que investigo podcast y meto temas, y me meto en cualquiera, y voy entrando a cada lugar, que a veces descubro cosas tan buenas y a veces no. Pero siempre de todo yo aprendo algo, y esta vez es de un podcast de Oriana Sabatini que se llama ¿A dónde vamos cuando soñamos? El título me parecía muy lindo, por eso me metí. Y doy ahí con una entrevista con un tipo que es como el coleccionista más grande de todo el fandom de Harry Potter. Ajá. Y a partir de ahí yo nunca lo había escuchado de otro lugar. Entiendo que hay un género que es el fanfiction, que es... Ajá. Vos podrías, si quisieras, armar una ficción en base a los datos que conocés de Virginia. Sí. Eso en algún momento quisieras hacerlo, ¿cómo sería tu historia? ¿O qué escribirías? No. Sí, estoy al tanto de la fanfiction, me parece rarísimo como género. Igual todo bien, pero no estoy muy en esa. Si hay algo del género, escribí un poema a Vita Sackville West y también descubrí que mi maestro Alberto Lagunas, que este año, bueno, ahora en un par de semanas sale un libro de cuentos de él de la UNR. Al final, ¿de qué color es la tapa? Arena, color arena. Va a estar muy linda, y para hacer la presentación de el texto de presentación,
investigué un poco sus libros, unos que no tenía, conseguí un libro de poemas que no tenía y que tiene un poema Habita Sackville West. Así que también me encontré como en el mismo gesto de fan, de escribirle, quizás no una novela, pero sí un poema. Para. Ya sos parte del género. Hay que repetir esto, hay que repetirlo. Vos le escribiste un poema a Vita. Ajá. Y tiempo después te encontraste con un poema de tu maestro Ajá, a que lo había Vita. escrito. Sí. Hermoso. Y que las dos mencionan, bueno, su relación con Virginia y el año 1928. De hecho, los dos poemas mencionan el año 1928. Que es el año de publicación de ¿Eso es regalo? A los dos poemas no. ¿Eso es regalo que te da la literatura? ¿Podemos Totalmente. pedirle una postal audio a Agustín en el Claro, cual les mando estén los poemas. por favor leídos? Pero si quieren, a modo de conclusión, les puedo leer algo. No sé, no la releí, pero al tiempo de publicar Arrivederci, recibí una carta. Ajá. Ya me gusta toda esta intriga, porque la cara que hizo es como... No, pero además, sacó de su edición De la primera edición. de la primera edición, que no la conocemos, sacó un sobre donde tiene con máquina, A máquina. escrita a máquina. Señor Agustín González presente, atentamente a través de mi madre, o a través de mi madre, Marcela González, remite Graciela Shakespeare. Vos hablabas de Hamlet hace poco. Se me bueno, puso la piel de gallina. una tatara nieta de William Shakespeare me escribió una carta. No. ¿Cómo te la tenías guardada esta, Agustín? Agustín, ¿cómo eso no está enmarcado y puesto en la puerta de tu casa? Lo recordé ahora que busqué el libro. ¿Quieren que les lea la carta? Por supuesto. No, te vamos a decir que no ahora. Claro, no sé, es que Bueno, mejor tiene no. un membrete, ¿no? Con sus iniciales. Graciela Shakespeare. Está como, igual ese membrete es bastante particular porque pareciera hecho medio una especie de word art, ¿te Lo acordás? debe ser. Tiene un color como cian con un azul más oscuro adentro y son dos letras gordas, la G arriba, abajo un punto, una S y otro punto. También en la clave de la postdata. Y dice, Rosario 31 del 7 del 12. Querido Agustín, recibí como regalo de tu madre por el Día del Amigo Arrivederci, amor mío. Realmente fue un placer leerlo. Sé que la obra tiene para vos muchos significados, muchos sentimientos mezclados, pero creo que por sobre todo tu trabajo tiene una muy fuerte carga de respetuosa sensibilidad. Felicitaciones por tu trabajo y te deseo éxitos en tu próxima experiencia en Inglaterra. Un cariño, Graciela Shakespeare.